Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que bien. Se encuentren de salud, en compañía de mamá, papá y hermanos y toda la familia que incorpora. Bien, una vez más nos reencontramos para poder terminar en sí el práctico que habíamos quedado justamente la anterior semana. Hay que recordar que el tema de disponibilidades hemos hecho lo teórico. Una vez hecho, no faltaría lo que viene a ser la parte práctica. Y para eso vamos a trabajar justamente con el práctico que les he hecho llegar. Y para eso quiero que tengan lo que viene a ser lapicero, lápiz, bolígrafo y una hoja. Entonces, sin más preámbulos, vamos a recordar lo que hemos hecho en las anteriores clases y de una vez hacer lo que viene a ser la parte práctica. Ok, jóvenes, vamos a ir trabajando. Para eso necesito recordar antes de hacer la parte práctica. Entonces, número 1, hemos hablado de las definiciones que hay que recordar y tener siempre en mente. Segundo paso, que hay que recordar las características que tiene ya sea el banco o el cajero en sí. Tercero, qué funciones cumple el cajero, que es lo más importante. En este caso lo vamos a recordar todas las funciones que cumple un cajero para poder hacer las operaciones que hace. Ok, vamos a manejar justamente con distintos colores para poder identificar lo que hace un cajero. Primer paso que hace, registrar. Eso lo habíamos dicho anterior. Registra, primer paso. El cajero registra todas las operaciones que hay dentro de un banco. Segundo, el cajero que hace, elabora una planilla. Vamos a cambiar de lapicero. Planilla, elabora una planilla, ¿no es cierto? Ese es el segundo paso. Como tercer paso, tenemos el cajero elabora lo que van a hacer un arqueo de caja. Un arqueo de caja. Estamos viendo de que el cajero trabaja, uno, elabora o registra todas las operaciones que hay en el día. Segundo paso, hace una planilla, ¿no es cierto? Tercero, hace un arqueo de caja. En lo cual es la rutina que tiene un cajero dentro de un banco. Bien, el práctico que les he mencionado se refiere justamente de 3 cajeros. Se trata de que el Banco Nacional de Bolivia hace las siguientes operaciones con 3 cajeros. Ahora ahí quiero hacer énfasis. El banco no siempre trabaja con 2, 3 cajeros, sino que hace más de 10, 15, hasta 20 cajeros. Mucho depende el tamaño de clientes que pueda tener. Ok, vamos a trabajar que el Banco Nacional cuenta con, estamos dando el ejemplo de que el Banco Nacional cuenta con 3 cajeros. Justamente el práctico 2 que les he dado cuenta con 3 cajeros. Es la misma operación. Sabemos que el primer cajero registraba, elaboraba una planilla y hacía un arqueo de caja. De la misma manera hacen los 2 cajeros. Registra segundo cajero y también registra el tercer cajero. De la misma manera hace la planilla. Según el segundo cajero hace su propia planilla y también hace su planilla el tercer cajero. Y por último, también elabora el segundo cajero su propio arqueo de caja y el cajero 3 también hace su propio arqueo. Una vez ellos que hagan al finalizar la tarde todas las funciones, el encargado conjuntamente con estos cajeros hacen una consolidación. Eso se llama una consolidación. Una consolidación que mayormente lo denominan como planilla de canje. En la entidad bancaria se denomina planilla general. Planilla general. Similitud a esta planilla, pero compone ya
la cantidad que existe en un cajero. Eso es lo que hay que recordar para no olvidarse. No hay que olvidarse justamente lo que hace un cajero en el banco. Recordemos, registrar, elaborar planilla y hacer su arqueo de caja. De todos los cajeros, saberes por haber, hace una consolidación denominado planilla general. Ok, una vez terminado, una vez que conozcamos las funciones que debe de hacer un cajero, vamos a hacer las operaciones. Para eso necesito borrar y hacerlo, ¿no es cierto? Vamos a borrar un poco para poder trabajar las transacciones. Para eso necesito que tengan en la mano el práctico 2 y el formato que les he dado para poder trabajar. Ok, para eso necesitamos práctico. Yo también necesito dar una lectura para poder realizar. 1. La pregunta 1 dice, recibe pase de la bóveda. La pregunta número 1 dice, recibe pase de la bóveda. El número 1, cuando el cajero recibe un ingreso de la bóveda, no se registra en los comprobantes que le vamos a hacer, pero sí se va a registrar en la planilla, porque no hay que olvidar, tiene 3 funciones. Elabora, hace planilla y hace también el arqueo de caja. Al momento de registrar el ingreso que viene de la bóveda, no se registra. ¿Ok? Estamos claro ahí. Vayamos por el segundo punto. Dice, recibe depósitos en cuentas corrientes. Cuando dice que el cajero recibe depósitos en cuentas corrientes, ¿cómo se maneja? Vamos a dar un ejemplo para que podamos entender mucho mejor cómo lo vamos a hacer. Vamos a decir que este es el banco. Este es el banco y este es el cliente. El cliente, vamos a llamarlo. Este es el cliente y este es el banco A. ¿Qué hace? El cliente, ¿qué es lo que hace? El cliente va al banco, ¿no es cierto?, a hacer un depósito. El cliente va a hacer un depósito. Va a hacer un depósito a la cuenta que tiene dentro del banco, ¿no es cierto? Entonces, se acerca el cliente, va, le dice al cajero, señor, voy a depositar en mi cuenta corriente bolivianos 10.000. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Este es lo que quiero saber, ¿no es cierto? Esa es nuestra función como contadores o como cajeros, de registrar la operación cuando un cliente viene a depositar a su cuenta corriente. Ok, una vez conocido ya el procedimiento que se va a hacer, entonces vamos a armar de una vez lo que viene a ser el registro contable. Para eso necesitamos hacer una planilla, ¿no es cierto? Una planilla conocido como comprobantes, también conocido como papeleta de caja. Entonces voy a hacer primero, por ejemplo, yo hago papeleta de caja o traspaso, también conocido. Papeleta de caja o comprobante, que se denomina. Ok, vamos a hacer, lo voy a hacer yo, mi papeleta. Primero lo voy a hacer para que podamos manejar cómo está. Ya después las siguientes vamos a ir trabajando en forma individual. Sabemos que él está compuesto por cuatro columnas, ¿no es cierto? Así es la papeleta. Entonces, en esta papeleta tengo que tener en cuenta cómo trabajar, ¿cierto? Ok, ahí está mi papeleta. Pero, ¿cómo registra cada una de ellas? La primera columna, que se denomina código. Aquí puedo colocar nombre de la cuenta, puedo colocar descripción. Pero en este caso lo vamos a colocar descripción. Las dos últimas columnas se coloca debe haber
cierto? Esa es la papeleta de caja que ustedes lo tienen en su práctico. Les he dado el formato para que puedan trabajar. Ok, vamos a ir por el código. Si bien les comenté de que para poder manejarlo más rápido posible, código lo vamos a obviar. Obviamente no se tiene que manejar con el plan de cuentas que tiene cada entidad bancaria que esté metido por ASI. Ok, en este caso vamos a obviar, no vamos a trabajar, pero sí vamos a rellenar lo que nos concierne al momento de hacer el tipo de transacción. Ok, ¿qué hacemos acá? La parte de descripción nos vamos a la pregunta. Decía que recibe depósitos en cuentas corrientes. Cuando recibe, el cajero, ¿qué es lo que hace? Registra lo que viene a ser a billetes y monedas. Billetes y monedas, porque está ingresando, ¿no es cierto? Billetes y monedas. ¿Y a dónde va a depositar? A la cuenta del cliente. Entonces se llama depósitos en cuenta corriente. Depósitos en cuentas corrientes, ¿no es cierto? Depósitos en cuentas corrientes. ¿Cuánto es el monto que está haciendo el depósito del cliente? Bolivianos, 10.000. Ambos lados, tanto al debe como al haber, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta. Siempre recordando qué es lo que nos dice el cajero. Bien, billetes y monedas contra depósito en cuenta corriente cuando el cajero recibe depósitos a la cuenta de un cliente, de una cuenta corriente. Ok, ahora si nosotros queremos manejar, si no queremos dejar vacío el código, tengo en mente cuáles son los códigos, entonces trabajo. Sé que billetes y monedas habla del código 11101. Y cuando hablamos del depósito en cuentas corrientes, como es una cuenta de haber y obligación, por lo tanto comienza con 2. Entonces, 211.1. ¿No es cierto? 211.1. Esos son los códigos que se manejan. Hace rato le decía que vamos a obviar el código en cuestión de manejar para las evaluaciones, cuando estemos en algún práctico, para que no estemos pendientes. Porque este código cuando se registra, automáticamente ya sale en el registro contable. ¿Ya? Cuando en el banco registran, colocan el nombre del cliente, automáticamente sale el código. Entonces se coloca ya sea en la descripción o ya sea justamente en el código, automáticamente va a salir el código o descripción, cualquiera de las dos. Lo mismo, coloca el nombre del cliente, automáticamente me sale depósito 50 corriente con su código. Por esa razón les decía que no es tan importante. Ok, en la columna del debe y el haber se suma el total para ambos lados para que sean sumas iguales, ¿no es cierto? Sumas iguales. ¿Qué es lo que nos falta para poder terminar la papeleta de caja? Lo que llamamos la descripción, ¿no es cierto? Lo que siempre llamamos lo que es la parte más importante de un comprobante. En este caso, cuando hablamos que lo más importante que no se debe dejar de pasar es justamente una breve descripción a lo que yo estoy haciendo en mi comprobante. En este caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? A ver, porque dice que está recibiendo el cajero para depositar en cuenta corriente. Algo sencillo, por depósito en cuenta corriente. No hay que olvidar que la glosa es personal. Cada uno lo hace de acuerdo al criterio como puede manejar, de acuerdo a lo que haya hecho anteriormente. ¿Ya? O sea que esto no puedo colocar ni puedo copiar y no puede ser repetitivo cuando alguien me está diciendo. O lo que yo le estoy diciendo, depósito en cuenta corriente, no es estático, sino que usted lo puede modificar de acuerdo a lo que está haciendo. Ok, eso es respecto a lo que viene a ser la pregunta número 1. Perdón, la pregunta número 2. La 1 habíamos dicho que era pase de la bóveda, que no se registraba en esta descripción, ¿no es cierto? Ok, vamos a pasar a la pregunta número 3,
¿Qué es lo que dice? Cancela depósitos a plazo fijo. Cuando dice que cancela depósitos a plazo fijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente hacer mi papeleta de caja. Dentro de la papeleta de caja necesito nuevamente otro formato. Por lo tanto, yo lo voy a borrar y volver a hacer. Obviamente el de arriba no lo vuelvo a borrar. La parte de abajo sí lo voy a borrar porque necesito hacerlo, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen y yo lo vuelvo a hacer mi formato. En cada pregunta, tengo que volver a realizarlo, el formato para poder rellenar. Si no, otros también lo hacen. También puede ser que se hace en un libro diario que comúnmente conocemos nosotros. Se puede hacer, no hay ningún problema. Pero en la entidad bancaria siempre manejan los comprobantes. Inclusive hoy en día los sistemas contables ya están elaborados para el manejo del comprobante. El libro diario obviamente también el sistema contable lo arroja directo, ¿no es cierto? Código que se me ha borrado. Ok, una vez tenemos nuevo comprobante blanco, que lo realizamos. Dice la pregunta, si nos pasamos, la pregunta dice, cancela depósitos a plazo fijo. Cuando dice que cancela depósitos a plazo fijo, fíjense que es lo contrario a lo que habíamos hablado la anterior pregunta. La anterior es, que era recibe. Ahora en este caso cancela. Es lo mismo decir ingresa, salida. ¿No es cierto? En este caso es salida. La anterior era ingreso. Entonces cuando hay salida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice que está cancelando depósitos a plazo fijo. ¿Qué quiere decir? A ver esta hojita. Quiere decir de que un cliente, si quieren nos podemos dar un ejemplo aquí abajo para que nos demos cuenta de cómo lo voy a hacer. Obviamente, como anterior hemos dicho, este va a ser el banco. Este es el banco y aquí va a estar el cliente. El cliente. ¿Qué es lo que hace? Va el cliente, vamos a hacer con lapicero rojo para que me doy cuenta. Va al banco. El cliente va al banco, pero no con la finalidad de hacer un depósito, sino que hacer un retiro. Un retiro. Anteriormente se acuerdan que habíamos dicho que va a ir a hacer un depósito. En este caso va a ser un retiro. Entonces, para hacer un retiro, para poder retirar, ¿cómo hace? El cliente va al banco, le dice al cajero, voy a hacer un retiro de mi cuenta que está aperturado, que lleva a plazo fijo. ¿Qué hace el banco? Simplemente lo da el dinero en efectivo al banco, obviamente retirando de su cuenta. Eso es el procedimiento. Entonces, una vez que yo conozca el procedimiento de hacerlo, hago mi transacción. Obviamente, si nos basamos en el código, tengo que recordar cómo sale. Cuando el cajero le da dinero al cliente, obviamente acá tengo que debitar de su cuenta del cliente. En este caso eran depósitos a plazo fijo. Entonces esa cuentita lo voy a colocar acá. Depósito a plazo fijo. Depósito a plazo fijo. ¿Cuánto es el monto? El monto mayormente se coloca de acuerdo a lo que hace. En este caso tenemos bolivianos 30.000. 30.000. Sigo con el... antes de pasarnos, vayamos al código. Si yo quiero colocar cuál es el código del depósito a plazo fijo, como es una obligación, siempre va a empezar por 2. ¿No es cierto? En este caso, 113.1. Como estoy debitando de la cuenta del cliente, ahora necesito saber de dónde está saliendo. En este caso, de caja. El código de la caja, hemos dicho anterior, 1101. En otras palabras, 111.01. ¿Qué voy a colocar? Billetes y monedas.
Si nos damos cuenta, billetes y monedas anterior, hemos utilizado en el debe. Ahora lo voy a colocar en el haber. 30, ¿no es cierto? ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta para terminar mi papeleta? Para poder terminar, me falta lo que viene a ser el famoso glosa, que es la parte importante. Es la parte de una breve descripción de lo que puedo manejar, lo que he hecho. En este caso, ¿qué tendré que hacer? Si el cliente va a hacer un retiro del banco, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Voy a haber hecho por retiro de la cuenta a plazo fijo. Una vez más le digo que esta es cuestión de la persona, cómo lo hace la interpretación. No es necesariamente que este glosa es algo estático, a lo que yo les puedo decir que hagan, ustedes lo pueden hacer lo contrario. Obviamente sin salirse en el marco contextual de lo que se había hecho. ¿Ok? Para terminar, ¿qué es lo que me falta? La sumatoria total, ¿no es cierto? Eso sí o sí. Obviamente en el sistema automáticamente lo suma. En este caso va a ser 30.000. Listo, fíjense. Una vez sumado, ahí termina lo que viene a ser mi comprobante, el punto 2. Una vez colocado el punto 2, me voy a la siguiente pregunta, que es el número 3. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Justamente saber la pregunta. Entonces, para eso necesito borrar nuevamente. Yo lo voy a borrar esto de acá. Lo borro. Obviamente esto de acá también lo voy a borrar para que pueda tener mi propio comprobante. Y ustedes vayan alistando otro comprobante en blanco para poder rellenar. Y vayan dando la lectura, lo que viene a ser la pregunta número 4, en este caso, para poder realizar. Ahí está. Yo ya tengo mi comprobante realizado. No sé si ustedes lo tienen. Yo ya lo tengo ya. Tan fácil que es hacer un comprobante. ¿No es cierto? Ok. Doy la lectura a la número 4 que dice... A ver, ¿qué dice la número 4? Vayamos dando la lectura. Dice, recibe giros del interior. Dice que está recibiendo giros del interior, lo que quiere decir que al cajero se le acerca un cliente para poder hacer un giro, ¿no es cierto? Dice que recibe, está recibiendo. Vamos a hacer lo mismo. Banco A, este va a ser banco, el cliente va a estar acá, ¿no es cierto? El cliente, ¿qué operación hace el cliente? El cliente mayormente hace lo siguiente. Se acerca el cliente, ¿no es cierto? Se acerca el cliente al banco y le dice, señores, voy a hacer un giro, ¿no es cierto? El giro puede ser a otro departamento o si no a un sucursal, ¿no es cierto? Lo más cercano posible. El ejemplo de Santa Cruz a La Paz, a Cochabamba o a Montero, si ustedes queramos hacerlo, ¿no es cierto? El cliente va a depositar, ¿no es cierto?, a una cuenta con número de carnet de identidad, ¿no es cierto? Deposita un nombre. ¿Quién lo va a recoger? Entonces, ¿qué quiere decir? El cliente se acerca y le dice al cajero, señores, voy a hacer un giro para una tercera persona. Entonces, ¿qué hace el cajero? Simplemente va a registrar como tuviese ingreso el cajero. En este caso, como sabemos que el cliente está depositando para un giro, entonces necesito rellenar mi descripción. El cajero está recibiendo, entonces va a decir el nombre de billetes y monedas. Vamos a hacer con lapicero negro. Billetes y monedas. Billetes y monedas. ¿Contra qué cuenta va a ir? Está recibiendo. ¿Cuánto es el monto que está recibiendo billetes y monedas? Justamente 20.000. Estos datos ya los tienen en su práctico, que lo tienen, que estamos trabajando ahí. 20.000. ¿Contra qué cuenta va a ser? La cuenta, cuando hace un giro, se utiliza oficina central y sucursal. Oficina central
y sucursal. Esta cuenta, ojo, es para todos. Eso está centralizado. Eso lo lanza lo que viene a ser el Banco Central de Bolivia, justamente con ASP, ¿no es cierto? Para todos. Todas las entidades bancarias utilizan la misma cuenta. Oficina central y sucursal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto es el monto al debe? El mismo valor que era 20.000. Eso es lo que está registrado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Una vez colocado, también lo coloco si yo quiero el código. El código lo voy a colocar acá. Billetes y monedas ya lo habíamos visto, que era 11101, oficina central y sucursales. Lo vamos a manejar con el código 183. 183.01. Entonces, ¿qué me falta para terminar mi papeleta? La glosa. La glosa, nuevamente retiro, que esto de acá es de acuerdo a la persona cómo cree que él pueda manejar. No es estático, vuelvo a repetirlos, es algo, el criterio que pueda manejar el mismo contador o la persona quien lo haga. En este caso, como estoy recibiendo acá, yo puedo decirlo, depósito a giros, en otras palabras, para manejarlo por giros al interior. ¿No es cierto? No puedo manejarlo eso, por mí no hay ningún problema. Por giros al interior, ¿no es cierto? ¿Qué me falta por último? Terminarlo esto de acá. Entonces, ¿cuánto es la total? 20.000. La sumatoria del haber, también 20.000. Fíjense que está sencillo hacerlo, no es complicado, es cuestión de ver esta operación. Les sugiero que siempre hagan cuando hagan su propio, cuando estén haciendo un práctico, hacémoslo siempre este formatito que yo siempre lo he manejado y me facilitó y me facilita para poder trabajar, ¿no es cierto? Es una forma de darme idea de cómo lo voy a hacer. Ok, una vez hecho esto, voy a pasar a la siguiente pregunta. Para eso necesito tener mi comprobante nuevo. Lo mismo ustedes vayan viendo, alístense con otro comprobante para poder trabajar y terminar, ¿no es cierto? Uno nuevo en blanco para hacer la siguiente pregunta. Ok, una vez hecho, ok, ya lo tengo, fíjense. Una vez que lo tengo, acá nos hacemos la pregunta. La siguiente pregunta que dice, la siguiente pregunta dice, cancela cheques por bolivianos 50.000. Cuando dice que cancela cheques por bolivianos 50.000, fíjense la pregunta, cancela cheques. Nos vamos a dar esta idea lo mismo. Banco A, cliente. ¿Qué es lo que hace? El cliente va, en otras palabras, a hacer un retiro. ¿No es cierto? Va a ir a hacer un retiro. Pero el cliente que está llevando un cheque. Lo vamos a hacer con rojo para que podamos identificar. Cheque. Está llevando un cheque para poder manejar. El cliente lleva un cheque. Sabemos que el cheque es un documento emitido por un banco. Entonces, ¿qué hace? El cliente lleva un cheque al banco y el cajero, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente darlo dinero, ¿no es cierto? Dinero en efectivo, ¿no es cierto? Es un intercambio que se hace prácticamente. Entonces, cuando se hace esta operación, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Registrar. ¿Cómo registro? Cuando es cheque. Cuando es cheque sabemos que en el banco hay tres tipos, ¿no? Aperturar una cuenta corriente, hacer una apertura a plazo fijo y aperturar lo que viene a ser caja de ahorro, ¿no es cierto? Hay tres formas. En este caso está haciendo cuenta corriente, que seguramente es un cheque que hace operaciones constantes. Ok. Como voy a debitar, como hace un retiro, voy a debitar de la cuenta corriente, entonces digo depósitos en cuentas corrientes. En cuentas corrientes. Depósitos en cuentas corrientes lo voy a debitar.
Ahora si yo quiero ya voy manejando mi código. ¿Se acuerdan que habíamos hecho anteriormente? Ese código era 211.01. ¿No es cierto? Es fácil de identificar y recordar. ¿Cuánto es el monto de los cheques? 50.000. 50.000. Una vez que yo tengo ya 50.000, ahora voy a ir lo que viene a ser al lado haber. Al lado haber, como yo lo estoy pagando, fíjense, cliente va, paga dinero en efectivo. Por lo tanto, aquí va a ser billetes y monedas. Billetes y monedas. ¿Cuál era el código de esta cuenta? Era 111.01. Fíjense qué tan sencillo recordar. Y voy a registrar al lado de haber los 50.000. Listo. Ahí está. Tan sencillo que es, ¿no es cierto? ¿Qué más? Me falta lo que viene a ser la glosa. La glosa es una breve descripción que también el motivo de lo que estoy haciendo acá. Sin embargo, era un retiro. Entonces voy a decir, por retiro del cheque o por retiro de la cuenta, llamémosle, por retiro de la cuenta corriente número tanto. Obviamente se va colocando ya qué números son, ¿no es cierto? Entonces, una vez hecho la glosa, lo sumo para poder terminar. 50.000 y 50.000, ¿no es cierto? Ok, 50.000, la sumatoria total. Esa es sin condición, o ese es el punto que podemos terminar así. Vayamos por el último. Rápidamente, esto vamos a borrar nuevamente para tener otro otro comprobante, para que pueda manejar el otro registro, ¿no es cierto? Fíjense qué tan sencillo es, ¿no es cierto? Ok, yo ya tengo un comprobante nuevo. No sé si ustedes lo tienen. Ay, perdón, estoy haciendo con el lapicero azul. Ok, ahora sí. La siguiente pregunta, ¿qué dice? Dice, recibe un pase de la caja 2. Ah, fíjense, similitud a la primera pregunta. Dice, recibe un pase de la caja 2. En este caso vamos a anotar acá, por ejemplo, con azul. Fíjense, cuando hay pase de la bóveda. Cuando hay pase de la bóveda, no se registra en comprobantes. Cuando hay pase de caja a caja, esto lo vamos a borrar, perdón, esto caja a caja, tampoco se registra. Fíjense, estamos hablando, cuando hay un pase de la bóveda, no se registra en comprobantes. Cuando hay pase de caja a caja, se puede decir que el cajero 1 pasa al cajero 2 o el cajero 2 pasa al cajero 1. En ese caso no se va a registrar, ¿ok? Justamente la pregunta que tenemos es, recibe un pase del caja 2. El cajero 1 está recibiendo un pase del caja 2. Eso no se va a registrar. La siguiente pregunta, recibe depósitos a plazo fijo. Cuando hablamos de depósitos, fíjense que está recibiendo nuevamente el cajero. La misma operación, pero es lo contrario, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, habíamos dicho, siempre ayudémonos para poder entender mucho mejor esta figura. Aquí vamos a manejar el banco A. Estamos dando un ejemplo. El banco A, y este va a ser el cliente. El cliente. ¿Qué es lo que hace? El cliente va al banco, ¿no es cierto? El cliente va al banco, pero ¿a qué va a ir el banco? Perdón. Aquí por ejemplo, el cliente va al banco justamente a depositar a una cuenta que tiene aperturada.
el cliente tiene aperturada en el banco una cuenta referente a depósitos a plazo fijo. Entonces, esto está yendo a hacer un depósito. Está yendo a hacer un depósito al banco, a su cuenta. Entonces, el cajero va a recibir. Entonces, ¿qué hace el cajero? Como registra, en este caso tendremos que registrar cargando a su cuenta. Entonces, en este caso va a ser depósitos. Depósitos en cuentas. ¿Dónde va a depositar? En este caso, fíjense, va a estar depositando. Dice que el cliente hace un depósito, ¿no es cierto? Recibe el depósito. Perdón, aquí estamos contradiciéndonos. Depósito, el cliente, el banco recibe. Cuando recibe el cajero, se hace lo que viene a ser billetes y monedas. Billetes y monedas. Billetes y monedas. ¿Se acuerdan? Eso hay que analizar. Fíjense, cuando recibe, siempre va a entrar al debe. Cuando paga o retira el cliente, siempre se va a debitar. En este caso tengo que abonar a la cuenta del cliente. Entonces, billetes y monedas, ¿cuánto es el valor? El valor es 15.000. ¿Qué más? Billetes y monedas, para aplicar el código, era 111, 101. Es sencillo. ¿Qué más? Nos falta al lado, a ver. ¿A qué cuenta lo abonamos? Ahora sí. Recién lo que había colocado al inicio, lo voy a colocar al haber. En este caso es depósitos a plazo fijo. Depósitos a plazo fijo. ¿Cuánto es el monto? El mismo monto. 15.000. ¿No es cierto? 15.000. Y por último me falta acá cuál es el código del, lo que viene a ser el código de depósito a plazo fijo. Siempre empezando por obligación. 213.01. ¿No es cierto? 213.01 es el código de depósitos a plazo fijo. Ok. Por último, no me voy a olvidar la glosa. Una breve descripción referente a esta haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Haciendo un depósito. Entonces puedo colocar por depósito a la cuenta plazo fijo. Fíjense, por depósito a la cuenta a plazo fijo. Por último me falta la sumatoria total, que es 15.000. Listo. Terminamos ahí justamente lo que viene a ser el último papeleta de acuerdo a la pregunta. Porque en la pregunta tenemos eso, el último, ¿no es cierto? Y no, nos falta la última pregunta. ¿Qué dice? Dice, pase a caja 2. Pase a caja 2. Fíjense, ahora similitud. Pase a caja. Pero la pregunta es, pase a caja 2. Entonces el cajero 1 está pasando al cajero 2. Entonces habíamos dicho de que todos los pases que haya de caja en caja no se registra en papeletas, ¿no es cierto? Pero sí se va a registrar en planilla general o planilla de caja. Entonces, como dice que no se puede registrar, no lo registramos en el comprobante, ¿ok? Yo creo que hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Una vez terminado, lo borramos y hacemos planilla de caja. Una vez terminado, no necesito más. Lo voy a necesitar en blanco la pizarra para poder manejar la planilla. Y ahí va a ser, fíjense que este era el primer paso de la función que cumple un cajero. Primero era registrar todas las operaciones que puedan suscitarse dentro del DIV. Ok, ahora vamos a manejar rápidamente lo que es la planilla de caja. La planilla de caja, ustedes saben de que es un formato establecido por Banco Central de Bolivia, ASFI, el sistema financiero, ¿no es cierto? Están reguladas por ellos que deben manejar un solo modelo. Bien, al inicio siempre se va a manejar el nombre que se llama planilla de caja.
Este es el segundo paso, ojo, ¿no? Este es el segundo paso, planilla de caja, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que estoy haciendo del cajero 1. Nos falta del cajero 2 y cajero 3. Entonces, ¿cómo es el formato? Acá mayormente el formato viene, ¿qué caja es? ¿No es cierto? Caja, se va colocando, ¿no es cierto? Caja. Después viene la fecha, que tampoco no debe faltar, la fecha. Y al otro lado se coloca el qué cajero es. ¿Qué cajero es? Y por último, lo que no puede faltar es el sello del cajero. Son 4 puntos que a la cabecera se da. Entonces, caja, fecha, cajero y sello. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? El modelo. Aquí lo voy a hacer mi planilla de caja. La planilla de caja tiene 4 columnas. Cuatro columnas que tiene justamente el debe acá, todas las salidas. Así, ¿no es cierto? Eso es lo que va a tener. Entonces acá lo ven terminando cuando ya termine. Ok, una vez que tengo esto, los nombres vamos colocando. Acá es detalle o descripción. Voy a colocar detalle. Acá justamente va a ser los egresos. Egreso. Detalle. Ingreso, ¿no es cierto? Ahí vamos. Entonces vamos rellenando rápidamente en esta columna. Lo que necesito acá es que ustedes sepan y que lo tengan todos los comprobantes que hayamos trabajado. Para rellenar esto necesito los comprobantes en mano. Si bien el anterior hemos hecho ya hace un momento justamente los puntos o las operaciones que maneja el cajero. Ahora en este caso simplemente es copiar. ¿Qué es lo que voy a copiar? Todo lo que estaba en ingreso, en la columna del ingreso, ¿no es cierto? Y en esta columna lo voy a colocar todo lo que estaba en el haber. Si nos damos un poquito o retrocedemos en la pregunta 1, que era recibida de la bóveda. No voy a registrar todavía, ¿no es cierto? Primero me estoy basando en mi libro, en mis comprobantes que habíamos hecho. En el primer comprobante, ¿cuál era? Si no nos recordamos, de acuerdo a la pregunta, era que recibía depósitos 50 corrientes. Esa pregunta, por ejemplo, depósito 50 corrientes, ¿es ingreso o egreso? Hay que identificarlas. Entonces, cuando recibe, es un ingreso, fíjense, es un ingreso. Entonces, ¿coloco en esta columna o en esta columna? En esta columna. ¿Qué es lo que voy a decir ahí? En los ingresos, por ejemplo, lo voy a llamar, lo que viene a ser el nombre propio, que era? Era depósitos en cuenta corriente. Aquí lo coloco. Depósito en cuenta corriente. Estoy copiando lo que he hecho en mi papeletas de caja, ¿no es cierto? Depósito 50 corriente. ¿Cuánto era? 10.000. Bolivianos 10.000. ¿Qué más? El segundo punto del asiento que hemos hecho, que era cuando hablaba de que cancelaba depósitos a plazo fijo. ¿Se acuerdan que el cajero pagaba al cliente? ¿No es cierto? Porque estaba haciendo un retiro. ¿Qué voy a hacer en este caso? En este caso lo voy a hacer. Tengo que recordar cómo era el asiento. Si estaba cancelando, estaba pagando. Entonces, ¿en qué lado estaba el depósito que se estaba devengando? En el lado debe. Entonces, ¿qué cuenta era? Depósitos a plazo fijo. ¿A qué columna va a ir? Egreso. Entonces, acá coloco depósito a plazo fijo, ¿no es cierto? Depósito a plazo fijo. En este caso, depósito a plazo fijo, ¿cuánto es el monto? Era 30.000. Fíjense que estoy copiando netamente de mis comprobantes, no estoy haciendo nada, solo copiar de mi comprobante. Ok, ¿qué más viene? El segundo asiento, si recuerdo, hay que andar recordando lo que hemos hecho en las papeletas, era,
recibía, a ver qué dice la pregunta, para recordar, recibe giros del interior. Estaba recibiendo el cajero para poder hacer un giro, ¿no es cierto? ¿Cómo era el asiento? ¿En qué lado estaba? Oficina central y sucursal. En el lado A ver. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Ingreso o ingreso? Va a ir en el ingreso. Entonces, ¿qué voy a colocar? Oficina central y sucursal. ¿Cuánto era el monto? Era 20.000. Era 20.000. ¿Qué más? Vayamos siendo rápido. Vayamos siendo rápido. ¿Qué más? Oficina central y sucursal. La siguiente pregunta, ¿cuál es? La siguiente pregunta que nos hacemos, vamos a fijarnos, ustedes lo tienen siempre con las papeletas. Basémonos en las papeletas que hemos hecho en el anterior. Como yo acá anteriormente lo he borrado, me estoy basando a la pregunta, que también se puede hacer. Después que recibió giros del interior, ahora cancela cheques. ¿Se acuerdan que cuando hemos dicho que cancelaba cheques, era de que el cajero le daba dinero en efectivo al cliente? Entonces, ¿qué era para el, qué va a hacer? ¿Egreso o ingreso cuando dice cancela? Egreso, ¿correcto? Salida. Entonces, va a colocar acá depósitos en cuenta corriente. Perdón, aquí vamos a colocar el mismo color para que manejemos. Estamos manejando con color negro. Depósitos en cuenta corriente. Depósito en cuenta corriente. ¿Cuánto era el monto? Si hablamos del monto, era 50.000. Fíjense que yo meto, inclusive no necesito acá no necesito mi papeletas. Estoy haciendo directamente de él las preguntas. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Era, recibe un pase de la caja 2. Habíamos dicho que coloqué acá, todo pase no se registra. Aquí tenemos que colocarlo, pero más adelante. Ahorita estamos basándonos todo lo que he hecho en mi papeletas. ¿Qué más hemos hecho en las papeletas? El último registro que era recibe depósitos a plazo fijo. Cuando recibes, ¿qué se hace? ¿Colocamos en ingreso o colocamos en ingreso? Cuando el depósito a plazo fijo, ¿no es cierto? Está recibiendo el cajero, por lo tanto es el ingreso. Coloco depósitos a plazo fijo. Depósitos a plazo fijo. Depósitos a plazo fijo. ¿Cuánto es el monto? El monto tengo que fijarme del monto es 15.000. 15.000. Ok. Una vez que tengo ya todo mi plan, mis papeletas, lo he utilizado. Ahora, ¿qué me falta? Ver a mi enunciado. En el enunciado, ¿se acuerdan que la primera parte, que dice? La primera parte habla, recibe pases de la bóveda. El cajero 1 recibió un pase de la bóveda. No registraba en mis papeletas, pero sí tengo que registrar acá. Esa es una de las funciones del cajero. Como recibía, ¿dónde coloco? ¿Egreso o ingreso? Ingreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Pase de la bóveda. Eso se lo voy a colocar con pase de la bóveda. Pase de la bóveda. Entonces se lo estoy colocando con rojo, con azul, para que podamos distinguir, para que yo pueda distinguir justamente de lo que están hechos en las operaciones. Lo que hice en las operaciones van a estar con lapicero negro y todo lo que no estaba registrado en las papeletas, pero sí estaban en las operaciones que hace el cajero, entonces tengo que colocar con lapicero, estoy colocando con lapicero azul para que podamos distinguir. ¿Cuánto era pase de la bóveda? Era 50.000. 50.000. ¿Qué más? Me voy nuevamente al enunciado, reviso si alguna cosa. Hay un pase, dice que recibe pase de la caja 2. ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto recibe de la caja 2? Bolivianos 10.000. Cuando recibe, ¿coloco al egreso o ingreso? Lo coloco en ingreso. Entonces, ¿qué le voy a decir? Pase de la caja 2. Eso lo voy a colocar con color verde para que distingamos. Pase
de caja 2. Pase de la caja 2. ¿Cuánto era el monto que ha pasado de la caja 2? Era, ¿cuánto? 10.000, ¿no es cierto? Estaba pasando de la caja 2. 10.000. Clic, ¿no es cierto? Pase de la caja 2. 10.000. ¿No tengo más? Ah, y tengo una pregunta más. La pregunta que dice, por último, pase a la caja 2. Ah, anteriormente era que estaba recibiendo, ¿se acuerda? Recibía. Ahora el cajero 1 está pasando al cajero 2. Eso se llama egreso, ¿no es cierto? Lo voy a colocar con verde porque son pases de caja a caja. Entonces digo, pase a caja 2, ¿no es cierto? Aquí podemos llamarlo caja 1, ¿sí o no? Pues no, lo mismo está bien, pase de la caja, también puedo llamarlo pase de caja de la 1, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuánto era el monto acá? Era 5.000. Ok. Por ejemplo, estos pases es cuestión de la identificación, cómo lo pueda manejar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pase de la caja 2. Ah, podía confundirme, ¿se acuerdan? Este es pase de caja 2. Pase a caja 2 son cosas muy distintas. Algunos manejan, aquí podríamos colocar 1, pero ya un poquito hace distorsión a lo que estoy haciendo. Cuando digo, fíjense cómo cambia. Pase de, me está pasando caja 2. Pase a, entonces estoy pasando, fíjense. El otro es de, el otro es pase a. Por eso son sinónimos que se van manejando. Pase de caja 2, pase a caja 2. Son cosas que hay que hacer la interpretación. Ok, no tengo más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las sumatorias. Voy a hacer con color rojo. Acá lo voy a sumar. Y acá también lo voy a sumar. Entonces, ¿qué digo? Un poquito, a medio chueco. Ahora sí. ¿No es cierto? Lo sumo, ¿cuánto es? 30 más 50, 80 más 5, 95. ¿No es cierto? Perdón, 85. Ya está sumado. Ahora me voy a sumar acá. 10 más 20, más 15, más 50, más 10, digo, 10 más 20, 30, más 15, 45, más 50, 95, más 10, 105. 105.000. ¿No es cierto? Fíjense, hay una diferencia. Entonces, la diferencia aquí, los saldos iguales deben ser iguales. Por lo tanto, aquí voy a obtener, esto ojo se llama subtotal. Subtotal. Este lado también se llama subtotal. Subtotal. Pero esto tiene que estar en saldos iguales. ¿Qué necesito hacer? Puedo encontrar la diferencia o agarrar mi arqueo de caja. En este caso no vamos a hacer el arqueo de caja, solo le voy a explicar. El arqueo de caja, ustedes saben de que es en físico. Hay que determinar lo que existe, en este caso, en el poder del cajero. Como en este caso es de forma práctica para poder ver, no tenemos lo físico. Entonces, ¿de dónde sale arqueo de caja? Justamente lo que tiene el cajero. Se va al cajero, ya se le da un tiempo determinado, se cuenta cuántos cortes tiene el cajero en su poder. Puede tener cortes de 100, de 200, de 50, de 20, de 10, moneda de 5, de 2 y de 50 centavos, ¿no es cierto? Entonces la cantidad que exista en lo que viene a ser en arqueo de caja, eso es lo que se debe colocar en el menor que tenga. En este caso en la columna de ingresos es lo que falta, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo que colocar saldo de caja, ¿no es cierto? Saldo de caja. Eso lo voy a colocar con color negro también, para que podamos distinguir. Saldo caja. Este saldo caja es importante. No es simplemente la diferencia, sino tengo que buscar con el arqueo de caja para colocar acá. Entonces aquí en este caso, como no tenemos, tendré que colocar solamente la diferencia. En este caso 105.000 menos 85 me da 20.000. Me da 20.000. Entonces, en este caso, si yo sumo, si yo hago la sumatoria total,
Voy a sumar, perdón, eso me salió medio raro, ¿no es cierto? Entonces eso tengo que cerrarlo, tengo que cerrar y aplicar la totalización. Tengo que totalizar. Y voy a totalizar sumando 85 más 20, 105.000. 105.000, acá se coloca 105.000. A esto se llama sumas iguales. A esto se llama sumas iguales. Lo mismo acá, sumas iguales. Entonces fíjense cómo hemos terminado. Y lo único que tienen que tener en cuenta es esto de acá, jóvenes. No es simplemente hacer la diferencia entre el ingreso y el egreso. Acá se hace de acuerdo al recuento físico que pueda tener el cajero. Muchas veces el cajero puede que tenga de más, puede que tenga menos. Cuando tiene de más, se coloca sobrantes de caja. Se registra en el papelete. Si tuviese inferior, menos, se coloca faltante de caja. Esas dos operaciones se hacen una vez encontrado acá. Justamente le decía que este valor proviene de arqueo de caja. En este caso no lo tenemos en físico, por eso lo estoy haciendo la diferencia. Pero se hace del arqueo de caja el que se coloca acá. Puede ser este más, puede ser menos. Si es más, se colocaría sobrante. Si es menos, faltante. Entonces, ese es respecto a arqueo, la planilla de caja, jóvenes, los 3 pasos que está manejando. Ok, jóvenes, ¿qué más? No hay más que decirlos. Será en otra oportunidad. En otra clase lo vamos a ver el práctico, el cajero 2 y el cajero 3. Y vayan trabajando de acuerdo al formato que hemos hecho hoy, el 2 y el 3. Ok, jóvenes, ha sido un placer de poder ayudarlos en algo y trabajen con los videos tutoriales que les he pasado, grabaciones que les he pasado, ayúdense con esos más y con esto yo creo que ya vamos a estar aptos para poder rendir una pequeña evaluación. Ok, jóvenes, cuídense. Chao, chicos.